versículo 22, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Gracias a Dios por la oportunidad que Dios nos concede hasta esta tarde, por la vida que Dios nos ha regalado y por el gozo de nuestros corazones para poder todavía escuchar la palabra de Dios. Ya son las últimas enseñanzas, porque el último mensaje, a petición de los ancianos, será un mensaje del Evangelio. Gracias a Dios por cada palabra, por cada texto que hemos oído y leído en estas conferencias, porque Dios ha querido de una u otra manera llenarnos, sustentarnos, tal vez amonestarnos, y no sabemos realmente cuál es la parte importante que cada uno llevará de estas conferencias en sus corazones. En este texto que estamos oyendo, Juan enfocó la razón por la cual un cristiano puede recibir lo que le pide a Dios. Si usted mira los textos que están arriba o anteceden, en esos textos podemos encontrar la utilidad de un corazón que al ser humano no le reprende. Juan enfocó la sinceridad, la rectitud del corazón, la libertad que alguien tiene para poder acercarse a Dios. Juan tomó como parte fundamental que para que un cristiano pueda recibir lo que le pide a Dios, dice que el cristiano tiene que guardar los mandamientos del Señor. Cuando nosotros hablamos de mandamientos, hermanos, no estamos hablando de los mandamientos o los 10 mandamientos que fueron dados en el Sinaí. Los mandamientos del Señor son muchos, y qué bueno fuera que los guardáramos. Y un día dijo el salmista, en guardarlos hay grande galardón. Qué bueno fuera que cada cristiano practicara los mandamientos del Señor. Los hermanos y las hermanas que fueron bautizados en esta mañana, se les aconsejó, los siervos les aconsejaron y les dijeron, tienen que juntarse el día primero de la semana con los hermanos para partir el pan. ¿Está usted de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Y no solamente el día domingo. Viene el mandamiento de la oración, el día establecido de la oración en cada asamblea. Viene el mandamiento de la enseñanza, está establecido el día de la enseñanza de la palabra del Señor. Viene el mandamiento de la predicación del Evangelio. Y si usted quiere saber de más mandamientos, Cristo dijo en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Si usted quiere saber de otro mandamiento, en Marcos 14:38, Cristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Son mandamientos, hermanos. Cristo dejó, hermanos, ordenados sus mandamientos y los dejó para que se cumplan. Y la palabra es clara, hermanos. Esta vez Juan dice, si nosotros guardamos los mandamientos del Señor, si nosotros le pedimos a Dios algo, Dios nos lo va a conceder porque guardamos sus mandamientos. Y de la mano en guardar los mandamientos del Señor
está hacer las cosas que son agradables delante de Él, son las que voy a mostrar en los textos que voy a citar a continuación. Qué lindo, hermanos, disfrutar nosotros de la presencia del Señor a través de su palabra que Él nos da y poder escuchar nosotros, hermanos, las bases fundamentales que Dios nos ha dejado para vivir una vida agradable delante de Dios. Vuelvo a lo mismo, a los hermanos que fueron bautizados, los siervos les aconsejaban y les decían: hermano, de aquí en adelante, póngale, si es un soltero, al soltero se le aconseja comenzar a orar por su esposa, comenzar a orar por un ministerio, pero para eso tener cuidado de sí mismo, tratar de agradar el corazón de Dios en todas las áreas de la vida. Puede que sea un trabajador de alguna empresa, puede que sea un trabajador público del Estado, no sabemos cuál sea su ocupación, pero donde quiera que él esté, oye la instrucción y el consejo de que debe de procurar agradar el corazón de Dios apartándose de lo malo. Si es una señorita, al igual se le aconseja que desde ya comience a orar por su esposo, para que Dios un día se agrade de su vida y le conceda a un hombre que realmente sea capaz y responsable y que tenga en su corazón el gusto, la satisfacción de poder vivir una vida agradable delante de Dios juntamente con su esposa. Si es una mujer viuda, hay viudas que se bautizan, ¿verdad? Se les bautiza. Y los siervos le dicen: aunque usted ya sea una mujer viuda, aunque ya sea grande, recuerde que todavía usted tiene vida sobre esta tierra. Procure guardar su vida, procure agradar a Dios y ore por su esposo para que algún día Dios le conceda su esposo, si usted tiene ese plan. Hay algunas que han dispuesto a quedarse así y hay hermanos también ya grandes en edad, ¿sí? Hay hermanos que ya llegaron a los 60, 70, 80 años y están solteros porque un día se quedaron solos, se le murió la esposa. Pero algunos han propuesto en el corazón dedicar esa vida para agradar a Dios, hermano. ¿Sí? Me recuerdo de un ancianito que se examinó la otra vez por el área de San Marcos y el siervo le decía: ¿cuántos años tiene? Tengo 83 años. Ore por su esposa, hermano, porque usted todavía vive sobre esta tierra, tiene un cuerpo físico. Ore para que un día Dios le conceda a su esposa. No, dijo el hermano. Ay, buscar yo esposa, digo, sería buscar mi muerte, dijo el ancianito. Él sabe que no le conviene y sabe que es capaz, con ayuda de Dios, de poder agradar a Dios, sí, teniendo la oportunidad de resistir la carne, porque la carne, hermanos, algunos han dicho de los hombres ya grandes en edad, que la carne deja de ser carne hasta que lo llevan a uno entre 4 o 6, dependiendo del peso, al cementerio. Hasta ahí deja el ser humano de ser ser humano en la tierra. Pero mientras el ser humano vive, gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos permite oír algunas enseñanzas. No son enseñanzas de profundidad, no son misterios, no son parábolas, hermanos, pero son enseñanzas prácticas que nos puedan permitir la oportunidad de siempre mantener satisfecho el corazón de Dios, porque si algo nos debe de interesar, hermanos, es agradar el corazón de Dios. La palabra dice: y hacemos las cosas que son agradables delante de Él, primeramente ante Dios, hermano. A veces nos preocupamos, hermanos, por quedar bien ante una persona. Si es un empleado público, como lo decía, el ser humano procura ser pronto, ser solícito, ser atento, procura ser puntual, porque él quiere que su patrono esté agradado, porque es un hombre entregado al trabajo, porque es un ser humano que es puntual en su horario. Ante una persona de esta tierra, hermanos, cuanto más ante el Señor. Oigan, hermanas, tratemos de vencer el sueño, porque es cierto que los que vinieron de tierra fría, yo sé que no pueden vivir mucho en el calor. Yo cuando voy a tierra fría ya me aclimaté, ya me acostumbré a no llevar chumpa, a no usar suéter, y gracias a Dios he disfrutado de ese frío tan rico en tierra fría. Pero yo sé que los que han venido de tierra fría a la costa sienten ese calor, y el calor
está tratando de abarcar terreno en sus ojitos para que usted se duerma. Ya ve que estamos en la parte casi final y anhelamos, hermanos, oír cómo quiere Dios que le agrademos, cómo ver nosotros, hermanos, las cosas que le agradan a Dios. Una de ellas está en Hechos. Hechos capítulo 10, veamos este otro texto de Hechos capítulo 10 y veamos el versículo que voy a mostrar. Es el 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oiga, hermano, es un texto muy leído, tal vez no le voy a decir muy conocido, porque a veces decimos, es un texto bien conocido, hermanos. Las cosas que son ya muy conocidas son cosas que están pasando ya de moda. Sí, están pasando ya de moda. A algunos ya no les interesa porque ya son muy comunes, pero la palabra de Dios, hermanos, es nueva. La palabra de Dios es fresca cada día para nuestra vida, hermano. Oiga, hermana, Pedro visitó esta vez la casa de Cornelio. Algunos ya lo saben, varias veces lo han escuchado, de que Cornelio fue el primer gentil que se convirtió. Los gentiles para los judíos, hermanos, éramos abominación, ¿sí? Éramos lo despreciado, lo vil, ¿sí? Que no teníamos suerte ni parte, hermanos, con la ciudadanía de Israel, así está escrito. Pero Dios un día en su gracia quiso, Dios se agradó, hermanos, de los gentiles para darnos un día una oportunidad, para no dejarnos en el abandono, para no dejarnos, hermanos, a la deriva, para no ser cuitados realmente y abandonados en el pecado. Dios un día quiso agradarse en su corazón y bendecir a los gentiles con esa visita que cada uno la recibió, hermano. Acuérdese de ese día. Ese día es histórico para usted, hermano. Ese día es histórico para usted, hermana. Ese día es inolvidable en la vida y en el corazón de cada uno. Cada cristiano recuerda ese momento histórico en su vida. Pero Pedro, él esta vez llega a comprender. Comprender significa, hermanos, entender el sentido de una cosa, definir un destino, el futuro de una cosa. Cuando el ser humano comprende algo, es cuando empieza a ejercitar lo que ha entendido de lo que se le ha hablado. Y aunque se acuerdan ustedes que esta vez, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, hubo una gran celebración, hermanos. Cornelio recibió al apóstol Pedro con tanta alegría, con tanta satisfacción, pero lo que no cabía en el corazón de Pedro era que cómo era que Dios estaba dándole oportunidad a los gentiles. Es lo que Pedro no llegaba a entender, pero más sin embargo esta vez él dice: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios, hermano, no señala a uno, a otro por allá, a otro por allá. En el corazón de Dios, hermanos, ha existido el agrado de amar al hombre, de amar al ser humano, no importa sea rico o sea pobre. Dios se ha agradado que los seres humanos le obedezcan, que le entiendan, que le comprendan. Pero esta vez la palabra es que Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Temerle a Dios, hermanos, está entre las cosas que agradan a Dios, hermanos. Qué lindo cuando un cristiano se propone a temer a Dios, hermanos, porque temerle a Dios significa respetar a Dios, hermanos. Temer a Dios, hermanas, significa obedecerle a Dios. Fíjense que hacer justicia, hermanos, no es meter al bote a una persona. Los impíos dicen: lo metí al bote, lo metí a la cárcel, me hicieron justicia, que se pudra en la cárcel. Eso es ignorancia en las personas. Eso no es justicia, hermanos. Eso es falta de razón en el corazón de las personas. Hacer justicia, hermanos, significa darle a Dios lo que Dios merece. Hacer justicia significa, hermanos, obedecerle a Dios. Hacer justicia significa, hermanos, corresponder al Señor con lo que Él nos da. Como cuando el hombre, hermanos, es justo. Hay hombres que son muy justos con la esposa. ¿Cómo lo manifiestan? Lo hacen a través de corresponderle a la esposa, tratando de valorar el esfuerzo, la entrega, la dedicación
que estas santas mujeres tienen en el hogar. Hay hombres que son justos en realidad y que cumplen con la mujer, con sus responsabilidades. Hay mujeres también justas en su vida que corresponden al esposo con la atención de su ropa, de su comida. Lo hacen porque han llegado a comprender que si le temen a Dios, también lo manifiestan a través de esa entrega, a través de practicar esa justicia. Las injusticias, hermanos, son las faltas de razón en la vida de muchos cristianos, los desvaríos, las desatenciones y cuántas cosas, hermanos, las que muchas veces llevan al ser humano a decir: es que lo que él hace no me gusta, es que lo que ella hace no me gusta. Algunas veces hay desacuerdos en los hogares porque usted, hermana, hace lo posible de agradar a su esposo, lo hace de corazón, pero al hermano no le gusta nada. Hay hombres que son muy malagradecidos, nada no les gusta, con nada puede la pobre mujer quedar bien con ellos. Dijo un hermano: si es crudo, si no es crudo, es quemado. Una de dos. ¿Cómo hacemos para entendernos? A veces hace falta, hermanos, llegar realmente a la realidad de cómo poder agradar. Pero dice que Dios, hermanos, se agrada. Dios se agrada del que le teme y hace justicia. Y acabo de decir que hacer justicia significa darle a Dios lo que Dios merece. Fue lo que hizo un héroe en el Antiguo Testamento. Se lo voy a mostrar. Entre las cosas que agradan a Dios está esta que le voy a mostrar también. Génesis capítulo 4, y veamos el versículo que voy a mostrar, es el 4. Oiga esta palabra que tiene un fondo. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Los primeros oradores que la Biblia menciona, hermanos, porque Cristo dijo en Juan capítulo 4, le dijo a la mujer samaritana: el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Los primeros dos adoradores que usted lee en el Antiguo Testamento, se lo puedo mostrar por la palabra. Entre ellos está Abel y Caín, y usted puede notar la diferencia en ambos. Abel, yo me ponía a pensar un día, hermanos, ¿quién fue el que le dijo a Abel: Abel, tú tienes que ser un hombre justo? De tus rebaños que Dios te va a dar, tienes que pensar que tienes que traer lo mejor, lo más gordo de tus ovejas, tienes que traer para Dios. ¿Quién fue el que le dijo a Abel que tenía que cumplir con la justicia de Dios, trayéndole a Dios lo que Dios merece? Oiga, hermanos, fue la inspiración de Dios en el corazón de Abel para pensar. Pero Abel, hermanos, nos representa un adorador verdadero que adora con una fe personal e individual, una fe pura, santísima, que no están incluidos recursos ajenos o recursos personales para lograr esto y lograr lo otro por el esfuerzo propio, no. Mientras que Caín procuraba por sus propios esfuerzos, oiga, hermano, muy ajeno a lo que Abel era. Se recuerdan que a Caín se le rechazó, tal vez no porque Dios haya dicho: tu ofrenda no sirve, lo que trae no sirve, sino porque el corazón de Caín, en el corazón de Caín habían cosas que despertarían adelantito el homicidio, el crimen, porque Caín fue el primer criminal que se levantó contra su hermano Abel para cortarle la vida. Los resultados del homicidio como fruto, hermano, de un corazón como el corazón de Caín. Pero dice que Abel esta vez se presenta a Dios, agradando a Dios con esa ofrenda que él traía, como los hermanos aquí en San Sebastián. Gracias a Dios por la ofrenda que los hermanos han presentado a Dios, porque Dios se habrá agradado, y creemos que sí. Porque muchos podríamos decir: el pueblo ha venido en abundancia, numeroso pueblo ha venido, es por el confinamiento y lo que ha habido, lo que ha surgido. El pueblo no ha estado en conferencias y por eso, sin duda, el pueblo ha venido en buen número. Pero creemos que Dios se ha agradado de la ofrenda, del corazón de esta asamblea, del corazón de los hermanos, de lo que ellos han sacrificado, de lo que ellos han propuesto en el corazón. Dios miró a Abel. Dios está diciendo que Él mira el corazón de Abel.
mira la ofrenda, Dios la recibe, Dios la acepta, hermanos. Se agrada a Dios de lo que se le da. ¿Cuántos convertidos van? ¿Cuántos bautizados? Los restaurados. Eso significa que Dios se ha agradado de la ofrenda de esta iglesia, hermanos, y del sacrificio que cada uno ha hecho para venir y ser participante de cada una de las palabras que Dios nos ha concedido. Siéntase feliz, hermano, hermana también. Siéntase feliz usted de saber que hay un Dios que califica lo que usted hace y que pone, hermano, en sus manos los materiales que usted pueda tener para agradarle a Dios mientras viva sobre la tierra. Dejemos a Abel, vamos a Hebreos 11. Oiga el otro versículo de Hebreos capítulo 11 y veamos el versículo que voy a mostrar, es el 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gracias a Dios, hermanos, porque tenemos un Dios que galardona, que premia, que recompensa el esfuerzo, la entrega, la búsqueda que los hermanos han tenido, hermanos, a través de la fe para buscar del Señor las bendiciones que ya las estamos disfrutando en estas conferencias, hermanos. ¿Cuántos meses orarían los hermanos? Se siente, hermanos, se siente que la iglesia ha orado, se le ha pedido a Dios la bendición y Dios nos deja lecciones y Él dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo cristiano original debe de saber que sus oraciones deben de ser con fe, hermano. Sus oraciones particulares, sus oraciones congregacionales, las oraciones que se hacen en familia, deben de ser oraciones acompañadas de fe. Fe es confianza, fe es seguridad que alguien tiene en que algo sucederá, en que algo va a existir, en que algo surgirá. Qué triste, hermanos, cuando un cristiano ora, se acerca a Dios, pero se hace sin fe, hermanos. Dice que la fe es una de las virtudes, hermanos, que al creyente le permite, hermanos, acercarse a Dios, porque para acercarnos a Dios, hermanos, tenemos que hacerlo a través de esa fe. Una vez le llevaron al Señor un hombre imposibilitado, un hombre enfermo, y el Señor miró a los que llevaban al enfermo y les dijo al Señor a los que lo llevaban, ¿creen ustedes que yo puedo hacer esto? Fue lo que Cristo les dijo a los hombres. ¿Qué contestaron ellos? 2 palabras nada más. Sí, Señor. Mire, hermano, pero qué expresión realmente segura de los que habían llevado a ese pobre enfermo hasta donde el Señor estaba. Dice que la fe, hermanos, es un elemento para acercarnos a Dios. A través de la fe podemos agradar el corazón de Dios, hermanos. A través de la fe podemos encontrar el galardón, el premio, la recompensa, hermanos, de algo que anhelemos, de algo que deseemos mientras vivamos en esta tierra. Pero para ello Dios también incluye a los jóvenes e incluye a las señoritas. ¿Cómo puede un joven agradar a Dios? ¿Cómo puede una señorita agradar a Dios? Voy a mostrar otros 2 textos que están en la carta primera a los Corintios. Oiga esta otra palabra, la carta primera a los Corintios, el capítulo 7, y voy a mostrar el versículo 32 y 33, también el 34. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, qué bueno. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. ¿Quién no va a querer agradar a otra persona, hermanos? Pero ¿quién no lo va a querer hacer, hermano? ¿A usted no le gusta que su mujer le dé sus tortillas heladas, todas tiesas? No. A usted le gusta que su esposa le dé sus tortillas infladitas, ¿verdad? Delgaditas, sus tortillas bien hechecitas. Usted se agrada
cuando recibe de las manos de su esposa esas tortillas también especiales, oiga hermano. Pero hay una diferencia, hay jóvenes, hay señoritas, hay jóvenes que están en el proceso. Hay algunos que se van a casar ahorita en diciembre, hay unas invitaciones de algunos que se van a casar en diciembre, hay algunos que ya se estaban poniendo un poco viejones y se van a casar ahorita en diciembre, qué bueno porque Dios se los va a conceder, mientras que otros van a seguir el año 2022 que viene, continuando siendo solteros o solteras, hay cada uno. Pero dice que hay diferencia, hermano, hay diferencia entre el casado y el soltero. Los solteros hoy que están solteros han gozado la dicha y la oportunidad de ir a conferencias, para ir a trabajar, para ir a servir al Señor, a agradar al Señor mientras puede, hermano joven, porque el día que usted se case, usted no sabe qué clase de mujer es con la que un día usted dará su paso para contraer matrimonio. Hay veces que las mujeres son muy celosas, son muy delicadas. Hay veces que la mujer ni bien se casa, ya no quiere que el hombre salga, que ya no viaje a ningún lado. ¿Cómo va a ser eso si el hermano está acostumbrado a agradar a su Señor en lo que puede? Hermanas jóvenes también. Hay señoritas que después del casamiento comienzan a sentir esa bendición siempre, o continúan con esa bendición de seguir agradando al Señor en el servicio, en lo que pueden. No hay razón, hermanos, para que el matrimonio sea un motivo, sea una causa, para que alguien diga, es porque ya me casé, yo ya no puedo ir a las conferencias. Es que porque ya me casé, ahora mi mujer ya no quiere que yo predique. ¿Cómo va a pensar usted? Es que porque ya me casé, ya no voy a orar en congregación, ya no voy a citar alabanzas. No, hermanos, no son esos los motivos. Dice que el cristiano, el joven, mientras está soltero, tiene cuidado de las cosas del Señor para agradar al Señor. Pero cuando usted, hermano, sea ya un hombre casado, ojalá sea lo mismo, sienta ese deseo, aunque no se descarta, porque Pablo dijo un día que ambos van a tener aflicción de la carne. Vienen las enfermedades, vienen los niños, vienen los gastos, vienen las cosas que tienen que sufrir en el comienzo del matrimonio. Pero propondremos y proponga, hermano, hermana, en su corazón agradar al Señor, así como lo hace soltero, hermano, así como lo hace usted soltera, hermana. Ojalá lo haga aún casada, tratando la manera de continuar agradando a Dios en lo que se pueda, en lo que podamos, hermanos, porque Dios quiere cristianos con anhelos, cristianos con deseos de agradar su corazón, hermanos, porque mientras más agradamos al Señor, Él nos dará mayores bendiciones. Y aún le muestro el último versículo que está en Isaías capítulo 38. Oigamos los frutos de los cristianos que han agradado al Señor. No es difícil, pero tampoco imposible. No es fácil, quiero decir, pero tampoco imposible, porque para el Señor, hermanos, todo es posible. Oiga, Isaías 38 y versículo 3, ya voy finalizando. Y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Una persona, hermanos, experimentado. A veces nos cuesta un poco leer estos textos, porque a saber cuántos años el hombre había disfrutado, hermanos, de una vida realmente juntamente con su Señor, había caminado. Cuando alguien se enferma, hermano, las enfermedades lo ponen a usted preocupado y no hay a usted ni qué hacer. Pero luego viene la historia y usted, gracias a Dios, yo ya le he servido al Señor en lo que he podido, lo he hecho, gracias a Dios. Ezequías recibió una noticia, y la noticia era: ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Pero Ezequías trae a su mente que sus años que él había vivido habían sido años donde él había agradado a Dios, había hecho lo recto delante de Dios. Hay que procurar, hermano, hacer lo recto delante de Dios. Hay que procurar, hermano, vivir una vida íntegra, porque dice que Dios se complace en los íntegros. Dios se complace, oiga, hermano, se agrada a Dios. Pero Ezequías había agradado a Dios durante su trayecto, viviendo una vida de integridad, no alejándose de los mandamientos de Dios, cumpliendo los mandamientos del Señor y haciendo lo que a Dios le agrada. A la vida de Ezequías se le añadieron 15 años. Dios se agradó de la vida de Ezequías, hermano. La vida que Dios le ha dado, hermano, que Él nos ha dado,
algunas cosas Dios ha visto que le han agradado su corazón, y gracias a Él, porque hasta hoy tenemos vida y procuraremos, hermanos, mientras Él nos permita, agradar su corazón hasta que Cristo venga para llevarnos. Gracias a Dios por su palabra y que la bendiga en nuestro corazón.